Pues bienvenido a tu espacio, amigo sacerdote. Hoy tenemos el agrado de estar de visita aquí con el padre Rafael del Toro Mendiola. Si nos platicas en dónde estamos, padre. Claro que sí, Manuel, claro. Buenas tardes a todos. Aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo de los Afligidos, en Zapopan, decanato de Jesucristo Obrero, por este lado de la Tusanía, Santa Margarita, aquí en Zapopan, Jalisco. ¿Y qué me puedes platicar? ¿Cuántos años llevas aquí en esta iglesia? ¿Cuánto llevas de sacerdocio? Claro que sí. Bueno, yo tengo casi 14 años de sacerdote. Me ordené el 23 de mayo del 2010 en el Auditorio Benito Juárez. En aquel entonces las ordenaciones eran ahí en ese auditorio. No teníamos el Santuario de los Mártires que ahora tenemos y pues es un lugar mejor, ¿no? Litúrgicamente hablando. En aquel entonces era lo grande que teníamos y ahí me ordené el 23 de mayo de 2010. Y después de varios destinos de vicario, esta es mi primer parroquia de párroco, como señor cura, le dice la gente. Y aquí el 28 de mayo cumplo 3 años de haber llegado a esta comunidad. Todavía estoy nuevito, dice la gente. No, para nada. ¿Y de dónde nace el sacerdocio en Rafael? Bueno, desde joven, desde más joven, cuando tenía 14, 15 años, entré a grupos juveniles en mi parroquia de origen. Mi parroquia de origen es Getsemaní de la Cruz, para el sur, para Jardines de la Cruz y aquellos lados, Jardines del Sur. Y entré a grupo de jóvenes. Primero entré a un grupo que se llamaba Apocalipsis, ya no existe ese grupo. Y ahí empecé a tratar con sacerdotes y con gente de iglesia. Yo no era mucho de iglesia, un católico normal, de ir a misa los domingos, ir en Semana Santa, por supuesto. O sea, sí somos familia de fe, pero no estaba activo, no fui monaguillo de niño, como la mayoría de los sacerdotes que fueron monaguillos. Pero entré a ese grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes que se llamaba Apocalipsis tenía mucha amistad con varios sacerdotes. Curiosamente, después de que dejé ese grupo de Apocalipsis, entré a otro grupo que se llamaba Misioneros Seglares de la Santa Cruz, ahí mismo en Getsemaní de la Cruz. Fui de misiones en 2 Semanas Santas, pero lo que les decía curiosamente es que este grupo de Misioneros Seglares de la Santa Cruz tenía mucha amistad con un vicario en aquella parroquia llamado José Pablo Salcedo. Y José Pablo Salcedo estuvo de vicario en esta parroquia también. Sí, Qué es algo curioso. así muy curioso. Y José Pablo Salcedo, este padre santo, buen hombre, él influyó mucho en mi vocación. Es decir, verlo a él tan cercano a los jóvenes. Recuerdo que sus homilías eran muy buenas, la gente de Getsemaní lo quería mucho, pues eso hizo que en mí se suscitara algo nuevo, algo distinto que yo no había pensado, pues como te decía, yo de niño no fui monaguillo, no iba a misa diario, no, los domingos y renegando. Yo iba a Ándale. misa los domingos renegando como cualquier adolescente, o como la mayoría de los adolescentes. Eso. De ahí, de ese trato con ese padre y con otros sacerdotes de ahí de la parroquia, pues se fue sembrando como la idea de, ¿y si sí? Y el golpe, pues la llamada más fuerte consistió una ocasión en este grupo de misioneros, teníamos formación los sábados para prepararnos para las misiones. E invitaron en una ocasión a unas religiosas, me acuerdo que fueron un par de religiosas, nosotros estábamos sentados en el salón esperando que llegaran, y llegó una, volteó, me vio y me dio una estampa que decía, con una imagen de Cristo al frente y decía, estaba escrito, sacerdote, ¿por qué no? Y yo me acuerdo, no quisiera inventar, pero me acuerdo que solo a mí me lo dio. O sea, habíamos varios hombres ahí y nada más a mí me dio esa estampa. Fue un sábado en la tarde noche. Al día siguiente, domingo, yo le dije a mi mamá, me acuerdo que me estaba bañando, preparándome para ir a misa, y antes de salir a misa yo le dije a mi mamá, oye ma, me voy a ir al seminario. Recuerdo que mi mamá estaba lavando los trastes, volteó mi mamá y dijo, hey, y siguió lavando trastes. Pues claro que no sé, no me creyó. Pero de ahí fue que se sembró, fue como el momento más fuerte en que dije, me voy al seminario. La monjita le vio la zanca al gallo, dicen. Algo vio la monjita. Yo creo que me estorba esta estampa, no ¿Qué sé, tal? algo sucedió ahí. Mira, ¿qué tal?
Mira, de alguna manera, pues por la relación familiar, he dado seguimiento a tu sacerdocio y algo que he visto que te guía, te lleva mucho a ti es el hecho de acompañarte de mucha pastoral. ¿Cómo está esa pastoral aquí en la iglesia? Yo veo muchos grupos de todo prácticamente. Sí, gracias. Bueno, dijo familia, para quien no sepa, Manuel es mi tío, esposo de mi tía, hermana de mi mamá. Desde hace años nos conocemos. Creo que sí estuviste en mi ordenación, Sí, ¿no? sí, sí, Estuviste en claro, mi claro. ordenación sacerdotal. Eh, bueno, no se vayan a creer mucho misioneros, por favor, pero a mí me influyó mucho en mi pastoral el movimiento misionero. Es decir, yo viví el encuentro 33 en Zapopan y me marcó mucho en cuanto al trabajo de los laicos. Porque aunque el movimiento misionero quiere mucho a los sacerdotes y los sacerdotes contribuyen en el encuentro y en el Ajá. movimiento, pues quien lleva el encuentro en bastante son los laicos. Laicos desinteresados, laicos que aman a su iglesia y que aman a sus sacerdotes. Entonces yo era vicario en aquel entonces en una parroquia para Miravalle y eso me marcó mucho. El encuentro misionero me marcó mucho en mi relación con los laicos. Algunos sacerdotes caemos en algo que el Papa Francisco llama clericalismo y no podemos tapar el sol con un dedo. Es cierto, el Papa lo ha dicho públicamente, es un cáncer en gran parte de la iglesia. Los sacerdotes que a veces nos aislamos, que nos pensamos que la iglesia es nuestra. Digo, no es la mayoría, pero sí hay, sí hay. Y a mí el encuentro misionero me ayudó a no coquetear tanto con el clericalismo, por el contrario, ser muy de los laicos. Eso y otras experiencias, pues estuve en parroquias donde hubo gente muy buena, laicos muy entregados. Entonces, pues esas parroquias que tuve antes de ser párroco, que estuve de vicario, fueron escuela para trabajar mucho con los laicos, porque eso me queda muy claro, Manuel, que la iglesia es de los laicos, o sea, nosotros estamos para lo menos posible estorbar, estamos para hacer nuestras labores sacerdotales que el Señor nos encomendó, no nada más en los sacramentos, sino también en lo pastoral, ¿no? Nos toca ser pastores, pero los laicos son la fuerza de la iglesia, son el presente y el futuro de la iglesia. Una parroquia es de sus laicos, porque los sacerdotes van de paso. Los agentes de pastoral son los que están ahí, son los que se quedan, son los que van llevando la comunidad. Entonces el sacerdote está para guiar, para aconsejar, para ser pastor que cuida ovejas y que también ahuyenta lobos. En ocasión nos toca hacer el trabajo de ahuyentar Trabajo lobos, fuerte, ¿no? Más fuerte. lobos vestidos de ovejas. A veces nos toca eso, pero en la mayoría de los casos el laico es muy bueno y es el pueblo de Dios y son los que nos llevan, pues. No, definitivamente. También hablando de esa pastoral y todo ese ambiente que se vive en la iglesia, también un sacerdote pues es una persona, es un ser humano y como cual pues tiene muchos hobbies, le gustan algunas cosas. Yo sé de algunos hobbies que tú tienes, a ver, recuérdamelos. Bueno, a mí me gusta mucho ir al cine. Soy muy cinéfilo. Ajá, El martes es mi día de descanso. Mi día de descanso era los miércoles, ajá. pero como en una cadena de cines, que no puedo decir cuál, en los martes es 2 por 1, cambié mi descanso a los martes. Definitivo. Tan así tiene influencia en mí el cine. Me gusta mucho ir al cine. Casi cada semana voy en mi día de descanso. Me relaja, me gusta, me meto en la película, se me olvidan otras cosas, se me olvida el mundo un rato y valoro mucho, me gusta pues, escucho la música, veo imagen y el guión, me gusta el Ajá. cine, es parte de mi hobby. Y otro hobby que tengo que me gusta mucho es salir con amigos. Tengo amigos sacerdotes con los que casi cada semana salgo a comer, una vez a la semana, y todos ellos son misioneros, por cierto. No, uno no, pero con la mayoría de los que nos juntamos a comer, vivieron el encuentro misionero también. Con ellos salgo a comer una vez a la semana y me gusta mucho salir con matrimonios, con amigos laicos también a cenar, a comer. Pues mi hobby es convivir con la gente. A veces me voy al cine solo, a veces me voy al cine acompañado. Son algunos hobbies. Y hablando de colecciones, ¿qué tenemos por Ah, hijo de ahí la abajo de mañana. la mesa? Bueno, no abajo de la mesa, a un lado. A un lado de la oficina. Bueno, pues de niño yo era muy monero, muy de monos. Tenía mis tortugas ninja, tenía
monitos de las Guerras de las Galaxias, de Batman, de Spider-Man. Y pues me gustaba mucho. Obviamente me fui al seminario, toda mi vida del seminario, nada de eso. Y ya de ahora de adulto, algunos amigos pues se dieron cuenta. Entonces me empezaron a comprar monos, juguetes de Tortugas Ninja, de Spider-Man, de superhéroes. Entonces, si algún día vienen aquí a mi parroquia, que es su parroquia, Consuelo de los Afligidos, y entran a mi oficina, pues se van a dar cuenta que hay un mueble, bueno, no, dos muebles, Dos muebles. con muchas figuritas y muchos monos. Y recuerdo que a una persona, que no quiero decir qué persona, me dijo, ay, Rafael, pero tener esos monos en la oficina no se verá mal. No, es un gancho. Claro. Porque, oiga, padre, a ver sus monos. Y la gente se pasa a la oficina y pues ya platicamos. Ya aprovechando, siéntese para confesarlo, Sí, ¿no? de una vez. A ver, platícame. Sí, también No, tengo qué ese. bueno. Pero son muchos regalados. Pues sí he comprado, pero en mi cumpleaños, yo cumplo años en enero, casi todos mis regalos fueron juguetes o tazas de las Tortugas Ninja o cosas así. Que está bonito, pues, porque a veces uno no necesita cosas, sino ese tipo de detallitos te recuerda, ¿no? Lo que alguna vez fuiste y pues igual no olvidar que el Señor Jesús dijo hay que ser como niños. Claro. No niños inmaduros, sino a mí, tener esos juguetes, esos monos, me recuerda pues que hay que ser como niño. Claro, y es que creo que es algo importante, o sea, no perder nuestra esencia. Así creo que en tu caso el ser sacerdote no te limita ni debía limitarte el hecho de soy humano, tengo sentimientos y que muchas veces nosotros los laicos no lo queremos entender, no lo queremos comprender de que el sacerdote, si bien es una persona en la cual nosotros le mantenemos un respeto porque finalmente son la figura de Cristo aquí en la tierra, pero también son personas humanas que necesitan que nosotros los apapachemos como laicos, acercarnos a ellos porque pues yo me voy a mi casa y encuentro a mi familia, pero él entra a su casa y no hay nadie. Entonces yo les pido de veras a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que no se olviden que los sacerdotes son humanos y son personas que nos necesitan un abrazo, un apapacho. Y decía por ahí, ¿por qué no un muñequito también, verdad? Sí, pues los sacerdotes vivimos de dos cariños. El cariño de Cristo, que ese es incondicional, ese siempre lo tenemos. Él siempre dispuesto a recibirnos en los sacramentos, en la confesión, en la oración personal. El cariño de Cristo incondicional, eterno y que no juzga, siempre ahí dispuesto a acogernos como sus amigos. Y el cariño del pueblo es esa persona mayor que te da las gracias, que te besa la mano, ese joven que llega y te dice, padre, me gustó su misa de hoy, o la persona que dice, padre, hice un caldito y sé que le gusta, aquí le traigo un caldito. Todas esas muestras de cariño nos alimentan, pues, y algunos estamos alimentados de más. Y en esta parroquia, pues les comento que es una parroquia muy hermosa donde la gente nos quiere mucho a los sacerdotes. E igual, como les decía hace un momento, pues los misioneros. Aquí hay mucho misionero en esta comunidad. Yo creo que por su cercanía, estamos muy cerca de la parroquia de San Pedro, hay mucho misionero y varias comunidades y se ven ahí rostros familiares cuando voy a algún encuentro a dar alguna charla o vienen aquí y me dicen, padre, vamos a ir a tal encuentro, vamos a ir a tal sede. Eso. La gente no chiquea mucho. No, qué bueno. ¿Qué le dirías a esa gente que de alguna manera en cierto momento puede decir, oye, yo como que traigo y no traigo esa inquietud de ese sacerdote? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué tipo de señales esperarían ver esos jóvenes en tomar esa decisión para ser sacerdote? Claro. Bueno, no es que me quiera poner como ejemplo, pero es lo que yo hice y me funcionó. Pues primero, platicar con sacerdotes, ¿no? Yo pensaba que los sacerdotes no hacían nada más que celebrar misa y ya, que todo el día no hacían nada. Entonces, platicar con amigos sacerdotes, por ejemplo, el padre José Pablo Salcedo, que les mencionaba, y otros padres de mi parroquia, pues me di cuenta de lo que hace un sacerdote, ¿no? Entonces, platicar con un sacerdote, acercarse y decirle, padre, quisiera conocerlo, traigo esta intención, porque pues yo no puedo preguntarle a un abogado sobre el sacerdocio, ¿no? O sea, acercarse con alguien que esté metido en ello. Y lo segundo, yo creo que más importante que lo primero, platicar con el que llama. Yo a partir de que sentí ese llamado, me acerqué, recuerdo que me acerqué mucho a Jesús, empecé a ir a misa
frecuentemente entre semana. Mi mamá cuando yo era niño me regaló una estampa, que ojalá, a ver si la busco y la encuentro. Era la consagración, es la consagración al Espíritu Santo. En la parte de atrás está la oración de la consagración al Espíritu Santo. Y me acuerdo que de que empezó este run run de entrar al seminario, la rezaba pues una oración larguita, 2 o 3 veces al día. E iba en el camión y me ponía a rezarla. Entonces, a quien tenga esta intención, a quien... El Señor llama y el Señor ni es sordo ni es mudo. Si sientes ahí en el corazón vibrar cuando vas a misa, si algo experimentas cuando ves a un sacerdote, cuando te confiesas, pues no dudes en platicar con el sacerdote y sobre todo platicarlo con Dios. Y aquí en Guadalajara, y yo creo que en la mayoría de las diócesis, hay algo que se llama preseminario. Y el preseminario dura una semana en que el joven se interna al seminario y vive una semana como seminarista. Se entrevista con sacerdotes, incluso hay entrevistas psicológicas, convive con otros muchachos que tienen la misma inquietud. Y después de ese preseminario, ya los sacerdotes y el muchacho, el candidato, deciden si entran, ¿no? Y está muy padre. Yo recuerdo que antes de irme al preseminario dije, bueno, prefiero calarle y no quedarme con el ¿y si hubiera? Entonces hice el preseminario, me encantó y de ahí pues hasta ahora. No, pues qué bueno. Yo entré al muchas gracias. preseminario, el preseminario lo entré el 2 de agosto de 1999, mi preseminario. Y me interné ya al seminario el 16 de agosto de 1999. Fechas clave, ¿no? No se me olvidan esas fechas, no se me olvidan. No, pues te agradecemos de todo corazón haber participado en esta charla donde nos permite acercarnos precisamente más a los sacerdotes para que todo el mundo los conozcamos, que nos acerquemos a ellos. Y pues agradecerte que nos hayas recibido aquí en tu parroquia, muchísimas gracias. Y pues antes de despedirnos, si nos pudieras dar por favor la bendición. Claro que sí, con mucho gusto. Y pedirles que oren por sus sacerdotes, ¿verdad? Yo recuerdo que uno de estos padres que me llamó la atención por su ministerio, en una misa él dijo, hay gente que me ha dicho que no cree en los sacerdotes. Y el padre dijo, yo tampoco creo en los sacerdotes, dijo el padre, yo creo en Cristo. Entonces, oren por sus sacerdotes, porque habemos muchos sacerdotes mediocres, que no hacemos lo que tenemos que hacer, quizá infieles, y un sacerdote que cae se lleva mucho a gente. Entonces, oren por sus sacerdotes. Nuestra fe está en Cristo, no en los sacerdotes, en Cristo. Cristo llama al sacerdote para que nos dé los sacramentos. Oren, por favor, por sus sacerdotes, para que seamos santos, sanos y sabios pastores al servicio del pueblo. Muchas gracias y con mucho gusto le pedimos a Dios su bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus amigos. Amén. Amén. Vale, pues muchísimas gracias y como siempre, recuerden que Cristo te ama. Y nosotros, y yo también. Gracias.